sabor especial. Además, un lugar donde, junto a la batalla del Astillero, Naval Río Santiago, el Morenazo por Sandra y Rubén y el Solanazo, que fue la defensa del hospital de Solano, fueron 4 batallas emblemáticas que no solo mostraron la capacidad de resistencia en unidad y masividad de la clase trabajadora, sino que fueron emblemáticas en el camino de horadar el consenso neoliberal en los 4 años de Macri, que contribuyeron a la derrota electoral en el 2019. Sin ningún lugar a dudas, la Rotonda de la Dignidad, y con los compañeros de Luz y Fuerza y otros y otras, fuimos capaces de construir eso. O sea que tiene un sabor especial. Breve, reafirmar un compromiso de la CTA provincia, de mi organización de base, la Asociación Trabajadores del Estado, de bregar en la Argentina para poner de pie una propuesta de salida a la crisis que generó el neoliberalismo, que profundizó la pandemia, una propuesta, decía, basada en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción. Y por ende, lo más alejado posible del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales del crédito. Una propuesta que devuelva la centralidad en el trabajo como ordenador de nuestras vidas y que potencie la capacidad productiva de aquellos y aquellas que piensan en el país para adentro y no que piensan en mercados de otras latitudes. Y como no alcanza a contener propuesta, además reafirmamos el compromiso de nuestra voluntad de construir unidad y masividad para llevar adelante una propuesta liberadora en nuestra patria. Unidad y masividad. Unidad y masividad hizo posible derrotar a Macri en los años de neoliberalismo. La unidad y masividad, entendemos nosotros, confiamos y estamos convencidos, va a ser posible no solo resistir los embates de los intentos de volver con la restauración neoliberal, sino también de empezar a transitar un camino que le devuelva la felicidad a nuestro pueblo. Sinceramente, muy agradecido por poder participar de este congreso y creo que era momento de reafirmar compromiso y lo hacemos. Gracias. La alegría de poder compartir nuevamente el congreso. Así como dijeron, debo ser de la mayor edad. Por lo tanto, he podido participar de congresos, he podido ver el desarrollo de la lucha por la soberanía energética como un camino de lucha de la clase trabajadora, como acá se ha manifestado en las intervenciones de todas las delegadas, delegados, de todas las compañeras, compañeros, el rol de la clase obrera en la lucha por la liberación nacional y social. Decirles que estoy también acá con los compañeros de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, con las cuales el miércoles pasado, luego de la gran movilización que se realizó allí en el Puente Pueyrredón, pues la continuamos aquí con los compañeros de la Comisión de Previsión de la CTA en 1580 miércoles de los jubilados. 30 años de lucha en la calle. Somos clase trabajadora, somos jubiladas y jubilados integrantes de la clase trabajadora y no somos pasivos, somos activos, militantes que tomamos la fuerza en el desarrollo de la lucha gremial, de la lucha sindical, de la lucha popular, durante toda nuestra vida activa en el proceso productivo y la continuamos porque esto no es un tema de jubiladas y jubilados,
es el tema de la clase obrera en su conjunto, es el tema del movimiento de lucha de la clase trabajadora, de los sindicatos, de los gremios. ¿Por qué? Porque no hay que esperar acá lo que dicen ahora del golpe de Estado, que acá realmente están vislumbrando con este personaje, que no es poca cosa y que no se escucha todavía la reacción que tiene que tener una manifestación de esta naturaleza. Está llamando directamente a las Fuerzas Armadas a actuar en este momento. Compañeras, compañeros, cuando luchamos en esa gran movilización que tuvimos todos los que estamos acá el 9 de julio, contra el pago de esta deuda que es ilegítima, es ilegal, es una deuda impagable, pero por otro lado es una deuda llamada odiosa, que esto tenemos que seguir luchando, porque por este camino vamos decididamente a la aplicación de las políticas del sector dominante de los grandes grupos económicos de este sistema capitalista, que lleva inevitablemente al camino de mayor desocupación, de mayor pobreza, al camino de la desigualdad, al camino realmente de la subordinación a los intereses de estos grandes grupos económicos que hoy son los dominantes en todo este sistema capitalista, en nuestro país y en el sistema mundial. Y como acá estamos en el Congreso de Frontera, tenemos que ser muy breves, estamos diciendo lo siguiente: esta lucha es porque también hemos estado nosotros con las agrupaciones, con los compañeros jubiladas y jubilados de Frontera, en varias oportunidades, y que tenemos que incorporar esta lucha dentro de toda la lucha que acá se ha resuelto en este importante Congreso. Y culmino con esto. Aquí está presente con todos nosotros José Rigane, con quien se cumplen 2 años que no está con nosotros, pero que la lucha de José Rigane al frente de esta frontera es la continuación, es lo que están continuando, lo que hemos visto, lo que hemos participado de este Congreso. Y decirles, compañeras y compañeros, sintéticamente, que Rigane era realmente el compañero prototipo del dirigente sindical, el dirigente comprometido con la lucha de la clase obrera. No es casual que alguien haya manifestado en esos encuentros, como se ha hecho hace poco en el centenario de YPF, y quienes hemos sido protagonistas de esta lucha, porque así, por la edad, no podemos olvidar que en mi carácter de delegado del gremio del seguro, del miembro del comité de huelga desde los años 58, 59, en las empresas nuestras que rodean la YPF, el edificio central porteño de YPF, hemos compartido luchas con la comisión interna cuando se hicieron los contratos petroleros, y de ahí en más hasta el año 76 en la lucha por reincorporación, y cómo fue la entrega de nuestra soberanía en el plano energético, y cómo fue y a dónde condujo la situación para ese golpe genocida del año 76. Decir entonces, y con esto saludarlos a todos, con José Rigane, decirles, compañeras y compañeros, que alguien dijo en una oportunidad: José Rigane, dirigente sindical, dirigente internacionalista. ¿Qué decía José Rigane? Formación política, ideológica de la clase trabajadora. ¿Qué decía José Rigane? El rol de la clase trabajadora no es ser apéndice del capital, es ser el sepulturero de los intereses del capital. Y se le dijo a José Rigane en un momento que era el tosco del 90. Y decir el tosco del 90, culmino con esta siguiente expresión:
la de Agustín Tojo, cuando señalaba: si el rol del dirigente sindical es salir solo a la lucha por el aumento salarial para ponerlo en el nivel del aumento del costo de vida en este momento, como lo llamamos nosotros, vamos a ir siempre solo al plano de la subordinación a los intereses del capital. El rol de la dirección sindical, el rol de la clase obrera es destruir hasta sus cimientos este sistema capitalista de explotación de la clase trabajadora y unirnos, como acá surge de este Congreso, para construir una verdadera alternativa sindical, social y política para luchar por los cambios profundos que la clase trabajadora es la clase dirigente de estas transformaciones, hasta la lucha por una sociedad sin explotación. Nosotros unimos, cuando fue el grito de Bursaco, en la década del 90, para crear la fuerza sindical capaz de enfrentar a la burocracia sindical y luchar por los cambios que también la clase obrera necesita y construir realmente, y volver a pensar, a desarrollar ese movimiento político, social, cultural, de liberación nacional y social, que la emprendimos conjuntamente y que es inevitablemente el camino a desarrollar por la clase trabajadora, y por eso agradezco poder participar nuevamente aquí y realmente fuerza, compañeros, y a continuar la lucha. En realidad saludar este Congreso como el Movimiento Territorial Liberación, integrante de la CTA. Estamos con ustedes y traer saludos de todo el movimiento del PTL y a seguir luchando, porque vamos a salir de esto. Yo creo que no nos vamos a quedar. Tenemos la capacidad para salir adelante. Toda la vida hemos salido, no nos hemos quedado. Y mucha fuerza para todos ustedes. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias por este momentito para compartirles la palabra. Lo primero es desde la Federación de Cooperativas Autogestionarias del MOI, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de Argentina. Venimos a traer y a sumarnos a esta lucha para parar la persecución contra los compañeros de Luz y Fuerza de Zárate, porque contra sus cuerpos están expresando esta voluntad de destruir la cotidiana defensa de los trabajadores de FETERA, que nos comparten esta centralidad de la soberanía energética. Estamos con lo que podemos con ustedes. Agradecemos haber participado nuevamente de este Congreso de FETERA. Los documentos aprobados por ustedes nos inspiran y les queremos decir: la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía del habitar de los trabajadores, con el centro en el trabajo, con el centro en la soberanía del control de la toma de decisiones. Creo que ese es el sentido de unidad y masividad que estamos construyendo. Así que muchas gracias, mucha fuerza, y nos seguimos encontrando. Estamos con la presidenta de FEPROSA, con María Fernanda, y muy contentos de estar en este congreso. Creo que lo que necesita hoy la clase trabajadora es reconocerse en un espacio que le diga claramente que frente a las alternativas del capital expresadas en sus distintas variantes políticas, las que nos aplican el ajuste, las que lo pergeñan, las que dicen que es insuficiente y hay que ser más, o hasta las variantes fascistas, tiene que haber una alternativa independiente. Y el Congreso de FETERA, así como también el Congreso de nuestra CTA autónoma, ha dicho con claridad que la bandera de la autonomía de patrones, de gobiernos, del Estado, es una bandera irrenunciable. Esa autonomía no es una autonomía de meterse por debajo de la frazada y no ver el conflicto político. Es la autonomía para poder llevar adelante
la política de la clase trabajadora de liberación para defender el salario pulverizado por el ataque del capital, para defender el salario del conjunto de la clase, es decir, como decía Marcos, los no pasivos, nuestros compañeros que están jubilados, los que están hoy desgraciadamente sin trabajo y dependiendo de los planes sociales, los que están en el trabajo conveniado, los que están fuera del trabajo conveniado a través de la precarización laboral que crece. Hoy la CTA, la FETERA, el conjunto de nuestros gremios tiene que levantar banderas que defiendan los intereses del conjunto de la clase, porque el capital sí está unido. El capital está especulando a través del impuesto inflacionario y del ajuste con someternos nuevamente. Y obviamente este someter no es un someter pasivo. La represión contra los compañeros de Luz y Fuerza de Zárate es una represión que se ha extendido a los dirigentes de los movimientos sociales, a la falta de libertad sindical que liquida cada intento de organización autónoma, y eso significó la movilización el 7 de julio en el Ministerio de Trabajo que hicimos, inspirado por los compañeros del CITRAIC, pero el conjunto de los gremios del Estado y privado de la CTA, y ese camino de libertad sindical, de defensa de los intereses, de unidad, de autonomía, es el que hoy se vive acá y seguramente el que vamos a continuar en la lucha de nuestra central en unidad con el conjunto de la clase, porque realmente tenemos la posibilidad de derrotar esta nueva ofensiva del capital a condición de que nos mantengamos unidos alrededor de un programa y en la confianza mutua que estamos construyendo, llevar a un nuevo futuro al conjunto de la clase trabajadora argentina. Gracias a todos los compañeros. Gracias, Guille. Bueno, muy contenta por lo de ayer. ¡Bravo! Pero bueno, más allá de eso, bueno, también muy preocupada por la situación social que vivimos que vivimos a diario los trabajadores y trabajadoras. Quiero agradecer a la mesa, quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras por haberme invitado. La verdad que pude escuchar muy poquito del Congreso, me hubiese gustado venir más temprano para poder escuchar a los compañeros y compañeras. Y bueno, por mis obligaciones no pudo ser, pero bueno, no faltará, espero, oportunidad que me vuelvan a invitar. Así que bueno, en principio solidarizarnos con los compañeros de Luz y Fuerza Zárate, con todo lo que viene pasando. Traigo el saludo, la solidaridad de toda la comisión directiva de ATE Rosario y realmente muy emocionada por lo que se ha dicho acá, o sea, todos los compañeros y compañeras de lucha que están acá presentes, el saludo de Norita, que bueno, que hace poco también la pudimos tener en Rosario, compartir con ella, también en defensa de los bienes comunes, de los humedales, en defensa de nuestro río Paraná, que es muy importante. Por eso me parece que plantear la soberanía energética, como lo han hecho los compañeros fuertemente, como se dijo acá en el cierre del Congreso, luchar por la soberanía de los recursos naturales. Hace poco también me tocó estar charlando un poquito con Evo Morales, que planteaba fuertemente el tema de la soberanía de los recursos naturales y cómo lo fueron haciendo en su país. Y bueno, eso es lo que necesitamos, poder construir eso, poder nacionalizar nuestros recursos, poder defenderlo, porque es muy importante. Así que, así como defendemos el salario, así como defendemos el ambiente, así como defendemos la soberanía, bueno, bajo una sola bandera está acá, que preside el Congreso también, que es la bandera argentina, que nos abraza a todos y todas. Así que muchas gracias por esta oportunidad y bueno, esperemos que podamos seguir construyendo la justicia social que necesitamos para todos y todas. Gracias. Con los compañeros nos une la defensa de los recursos naturales, así que venimos hace mucho tiempo charlando de este tema. Pero no quería dejar pasar la defensa de los compañeros que hoy están despedidos.
no le pasa solamente acá en Sarandí. Hay en varios lugares que tenemos compañeros perseguidos. Me parece que nuestra CTA autónoma esto ya lo ha tomado y vamos a trabajar muy fuerte sobre ese tema, así que nos ponemos a disposición, obviamente, para trabajar en conjunto. Y si ahora me lo permiten, voy a hablar como dirigente sindical, como portuario, digamos. No quiero comprometer, ¿viste? Por eso voy a putear por ahí, comprometo en la central, ¿no? Yo creo que estamos pasando bastante momentos muy difíciles y que la única forma que se resuelve estos problemas es en la calle. La unidad del movimiento obrero, la unidad de los más humildes tiene que estar reflejada en la calle, no hay otro. Porque si esperamos de algunos dirigentes, creo que nos van a traicionar. Entonces, como lo dijo el presidente de la Nación, cuando hay alguna cosa que está mal, háganmelo saber. Bueno, decimos, hay un montón de cosas que están mal. La persecución de los trabajadores está mal y lo tiene que cambiar. El hambre sigue estando mal. No puede ser que haya trabajadores formales que ya sean pobres y trabajadores informales que son mucho más pobres. Eso no puede ser. Y la única forma que podemos resolver eso es en la calle. Por eso, Cristina también decía, funcionario que no sirve, que se vaya. Compañeras, primero no es la Federación de los Médicos, sino de los trabajadores profesionales de la salud. De hecho, no soy médica. Bioquímico. Exacto. Bioquímico. Me cambian de profesión. Bueno, en representación de nuestra federación, recién habló Jorge, por supuesto traer el saludo de todos los compañeros y compañeras del país a este congreso, nuestra solidaridad también por las persecuciones gremiales de los que no estamos afuera de distintas maneras en general los trabajadores y trabajadoras, con descuentos por realizar medidas, con amenazas, con sumarios. La realidad tanto en el sector público como en el privado en este momento es que nos persiguen por luchar. Y frente a eso me parece que hace falta más unidad. Frente a eso hace falta la convicción de que las cosas no las vamos a cambiar esperando que nos convoquen a la calle, sino tomando la calle. La decisión de los trabajadores tiene que ser salir a luchar para terminar con este ajuste, salir a luchar para terminar con la persecución, para terminar con las condiciones en las que estamos trabajando y en las que estamos viviendo. Tenemos que salir, tenemos que decidirnos a decir basta. La unión en el espanto nos sigue llevando a profundizar el espanto. Así que, compañeros y compañeras, que este congreso, que esta unidad, que esta conjunción de dirigentes, de trabajadores, marque el camino de hacia dónde tenemos que ir. La pasividad no nos va a llevar a ningún lado. Me parece que es momento de que juntos y juntas salgamos a la calle, todos, a reclamar por una mejor vida, a reclamar por lo que nos corresponde como trabajadores y trabajadoras, lo que nos corresponde como ciudadanos de este país rico de punta a punta, a reclamar lo nuestro, a reclamar una vida digna. Y eso lo vamos a hacer unidos como estamos acá. Gracias y buenas noches. Compañeros, un saludo a todos los dirigentes y delegados de FETERA. Realmente, a pesar de la sorpresa, agradecerles. Nos une con FETERA, con los compañeros de Luquifuerza, con Julio Acosta, con Pico Iparraguirre, una larga lucha por la libertad y la democracia sindical, hoy más necesaria que nunca ante la difícil situación que atraviesan los trabajadores, y por supuesto con José Regane, quien tuvimos el lujo de compartir ámbitos nacionales e internacionales y seguir su posta que nos dejara allá en Ginebra. Simplemente estando nuestro secretario general y nuestro futuro secretario general de la CTA, no me voy a extender más, agradecerle a Guillermo, le debo otro whisky, igual que Adolfo, y un saludo muy grande, un saludo a este congreso y a seguir luchando. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias primero por la invitación, que hubiésemos venido igual por ahí si no nos invitaban. No, no, quedamos atrás. Y
veces dicen, ¿viste? Después de hablar tantos compañeros, que tenés que decir facilita, porque los compañeros y las compañeras describen bien la situación, describen bien de dónde venimos y a dónde queremos ir. Si bien es una situación difícil para todos y para todas, con una responsabilidad que tenemos cada uno en su lugar, no le quiero poner mucha carga, pero la Federación de Trabajadores de Energía tiene más responsabilidad que otros. Porque nosotros, con la energía, que es el tema central, hoy uno de los temas centrales en el mundo, nosotros estuvimos aprendiendo en todo este trayecto, compañeros y compañeras que transitamos los mismos caminos, cuando el tema de la energía era un tema común para todos y para todas. Sin embargo, los sindicatos, los Fuerza, los compañeros de ATA y todos los que estaban en la Federación de Energía nos ponían en el centro de la situación de la energía que hoy se discute. Y entonces partimos de pisos muy altos, pero no solamente con documentos, porque lo que venimos con las experiencias, transitamos caminos que me quiere hacer también a mí soltar un lagrimón cuando se habla de década 70, lo estamos todos. Lo que venimos transitando este camino decía que partimos de bases muy altas, porque no solamente son documentos, sino que es acción. O sea, cada documento que salía desde nuestro sector, desde nuestra CTA, estaba apoyado por la lucha de los compañeros y compañeras. Y ese apoyo de la lucha de los compañeros se traducía siempre a lo largo de la historia, más o menos en represión, persecuciones para los compañeros y compañeras. Y hoy están ocurriendo lo mismo, ¿no? Porque a medida que se profundiza, como se viene profundizando, una crisis, en la medida que no hay respuestas, indudablemente lo que también va paralelo a eso y después se cruzan efectivamente es la construcción de sistemas represivos, que son novedosos, en cada situación es novedoso. Y hoy profundiza de qué manera criminalizar la protesta social, que eso, la criminalización de la protesta social, que hasta a veces no salía, la criminalización que salía de corrido, lo venimos denunciando desde hace tantos años, que era una estrategia de los grandes grupos de poder. Es decir, no es un gobierno, un funcionario, es una estrategia de los grupos de poder que criminalizar la protesta social y transformarlo en un discurso para ganar la subjetividad de la sociedad es algo permanente y se ha perfeccionado. La cuestión que hoy tenemos compañeros no solamente procesados, sino perseguidos concretamente con la espada de Damocles para meterlos en cana, pero también hay un camino que es de la desindicalización. Los grandes grupos económicos están con un camino también, como forma de criminalización de la protesta, de desindicalización. Con un discurso que vuelve a la década, decían que era el fin de la historia, el fin de la ideología de la década del 90, ahora se transforma también, más sofisticado, por el tema del manejo de redes, por el tema de manejo de determinados temas de las nuevas tecnologías, que, así como lo querían ganar en aquel momento, quieren ganar la cabeza y la voluntad de los compañeros diciendo el discurso individual y el enfrentamiento. Que no hay una cuestión colectiva. Y así como desindicalizan, desorganizan, desencuadran los compañeros o los encuadran en sindicatos, porque el mejor sindicato es el que no existe para estos grupos, pero si existe, que sea un sindicato comprado. Si sabemos de esa historia, ¿no? Así que estamos ahora, ¿cuáles son las respuestas que tenemos? Mayor organización, mayor unidad y ninguno de nuestra CTA autónoma, por supuesto no somos la mayoría de la representación de la clase trabajadora, pero sí venimos construyendo en clave de unidad con otras organizaciones, que se cobijan bajo otras banderas, que construyen con otras siglas, pero fundamentalmente somos conscientes, como lo decimos siempre y lo hemos escuchado, que a veces reiteramos las cosas, que la verdadera atomización de la clase trabajadora no es las siglas
con las banderas con las cuales nos cobijamos, sino las que nos propone el sistema, de decirnos que somos desocupados, precarizados, monotributistas, trabajadores de la economía popular, para que cada lucha sea aislada de la otra y no sea una lucha de la clase. Somos conscientes que, verdaderamente, para representar a la clase trabajadora, tal cual nos proponen la atomización, hay que representar a todos, a esos colectivos. Hay que tener una unidad para representar a todos esos colectivos. No hay posibilidades que existan trabajadores formales con derechos si hay trabajadores que no tienen derecho, no tienen salario y están luchando por la supervivencia. Porque si no, lo quieren transformar a esos trabajadores en disciplinadores de los que tienen trabajo. Los que tienen trabajo y tienen formalidad no tienen que pelear, porque mirarlo, si no, lo vas a quedar en la marginación. Por eso, cada lucha de cada uno de estos colectivos es la lucha del conjunto. Pero vuelvo a insistir que más allá de lo que estamos planteando, fundamentalmente hay que hacerlo en la práctica. Desde nuestra CTA autónoma lo hemos venido construyendo desde tanto tiempo. Para mí es un orgullo, bueno, lamentablemente no voy a ser el secretario general, no tengo otro secretario general, pero compartir la nueva constitución con Julio Acosta y nuestro próximo secretario general, Cachorro Godoy, un hermano de lucha, un hermano también, si nos ponemos a hablar de la década del 70, algunos de los compañeros que están acá y compañeras que son más jóvenes van a pensar que estamos hablando de la época de los dinosaurios, pero nosotros venimos abrevando en la historia, en la profundidad de la historia, porque abrevando en la profundidad de la historia podemos construir un presente y un futuro. Y no renunciamos a ninguna de esas, precisamente esa historia y de las banderas en que nos cobijamos. Yo lo dije en el congreso, en el último congreso de la CTA, cada cual se puede tatuar en su alma o en su corazón todos lugares donde convicción, después pasando críticas y otras cosas, son otra cosa, pero que estuvo convencido y comprometido. Por eso, mirando a los compañeros y compañeras que hay acá, somos compañeros y compañeras de trayectoria. Si en algún momento bifurcamos coyunturalmente, es simplemente por una visión coyuntural, pero de siempre mismo. Entonces tenemos que tener, para avanzar, los mismos criterios para construir esta sociedad. Por eso digo, espero seguir aprendiendo de los compañeros de FETERA, como venimos aprendiendo tanto tiempo y de todos los compañeros que construimos. Y bueno, paso al aviso, el 11 de agosto hay elecciones en nuestra central, donde una central consolidada, y vuelvo a insistir que no nos consideramos el ombligo del mundo, pero sí que podemos ser un eje con otras organizaciones de esta unidad de la clase trabajadora. Muchas gracias, FETERA, muchas gracias por una situación de América Latina como no la tuvimos en otras épocas. Y quizás en octubre tengamos el gobierno de Lula en Brasil y tengamos un cartón casi lleno en América Latina. Y una condición del imperialismo de Estados Unidos debilitado desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Creo que en ese sentido uno puede ser optimista. Depende de nosotros aprovechar esta coyuntura política y estar a la altura del 2023 de la situación en América Latina. Muchas gracias, compañero. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, compañeros de FETERA. Muchas gracias por invitarme. Y esto me lo van a pagar, de mandarme al frente. Yo vine con este Spogli, militante judicial de la Asociación Judicial Bonaerense, como yo, ya jubilado, y él, candidato a las elecciones también, así que alentamos las participaciones. Qué importante es que los trabajadores vayan a los lugares de trabajo, después que elijan al que tengan que elegir. Yo tengo mi corazoncito, pero más allá de eso, que ejerzamos el derecho a elegir, a participar, porque eso es lo que nos niegan desde el poder. Por eso, gracias, FETERA, por invitarme, compañeros de FETERA. Compañeros de FETERA que, como acá bien se dijo, nos enseñaron
Nos enseñaron la energía, dijo Ricardo. Esto es así. Aprendimos todos los días. Y lo aprendimos desde una creación auténtica, desde la Central de Trabajadores. Se generó una federación. Y todos creían que una federación era una nueva organización de sindicatos. No, la nueva federación de la CTA era un conjunto de organizaciones, de agrupaciones, de trabajadores despedidos, de distintos sectores de la energía que venían a construir una herramienta que enfrentara al sindicalismo empresario. Porque hubo un sindicalismo empresario que entregó a los trabajadores y a las trabajadoras, que se presentaron y administraron y se hicieron dueños de la fábrica. Dejaron de ser militantes sindicales para ser patrones. La federación, la FATLIC, fue eso. Y sigue siendo un lugar de burocracia y de entrega y de claudicación. La FETERA surgió como parte de una respuesta. Y eso fue extraordinario, fue construir ese barco navegando al mismo tiempo y peleando. Con José Rigana y con cada uno de los compañeros que nos enseñaron todo sobre energía y especialmente que la energía es un derecho humano. Especialmente que es un derecho humano. Y que se debe pelear en conjunto con el resto de los derechos humanos. Por eso demoraron más de 20 años en darle la personería gremial. Tuvieron que ir a la OIT, recurrir todas las estructuras del Poder Judicial claudicante que tenemos, finalmente ganarla en la Corte de Justicia de la Nación, porque no quieren que seamos legales, no quieren que tengamos derechos reconocidos, nos quieren ilegales. Y nosotros tenemos que luchar todos los días, organizarnos todos los días, construir unidad y también construir legalidad, porque lo que nos quieren es empujar para que no tengamos la posibilidad de defender a nuestros compañeros y de pelear. Como ha pasado aquí, por eso estamos acá. Estamos acá para rodear a FETERA y rodear a los compañeros que son perseguidos. Son perseguidos, disciplinados. Intentan disciplinarnos a todos, con Estracheco y los demás compañeros, denunciados como delincuentes cuando fueron atacados por testigos. Compañeros, hay una justicia al servicio del poder. Y solamente la movilización popular y en una gran unidad va a lograr quebrar esa actitud criminal en muchos casos. ¿Por qué digo criminal? Porque costó mucho procesar, detener y condenar a los genocidas del 76. Bien hacía el compañero referencia. La dictadura no pudo vencer metiendo en cara como metió y torturó en los años 70. Previo a la dictadura vino a desaparecer para que por el terror imponer un modelo económico. Ese modelo económico que significa que hoy tengamos una deuda externa que no teníamos en el 76. Pero que al final del 76, en el 76 el señor Cavallo no solamente había endeudado y la dictadura y Videla y Martínez Dios, sino que nos transfirió la deuda privada para que todos los argentinos la pagaran. Esos genocidas han sido condenados. Hace pocos días se murió Echecolás en la cárcel. Qué bueno que logramos ganar batallas de justicia cuando todavía falta tanta justicia. Claro que ahora intentan con la justicia de la democracia condenar a Estrachenko, condenar a los demás trabajadores, a meter miedo como hacen con distintos trabajadores y trabajadoras. Por eso en Jujuy cambiaron una corte de justicia, cambiaron a los jueces y la tienen a Milagro Sala como rehén para que el pueblo de Jujuy no se movilice, para que no siga construyendo casas, para que no construya un poder alternativo al de las burguesías locales terratenientes que existen y explotadoras en Jujuy. Por eso, compañeros, estamos hoy aquí orgullosos de vernos y por eso saludo este congreso y en nombre de los que ya venimos tantos años caminando juntos, nos sentimos muy bien. La verdad, nos sentimos muy bien, Ricardo, Cachorro, compañero. Y perdonen los demás compañeros que están acá y compañeras, que hace años venimos juntos. Nos sentimos muy bien. Porque ese esfuerzo, ese sacrificio, esa entrega que han hecho compañeras y compañeros construyendo un nuevo sindicalismo en la Argentina, hoy es una realidad
que nos debe enorgullecer. La FETERA es una organización de clase, donde los trabajadores de la FETERA se sienten orgullosos de ser clase trabajadora. Si todos vamos construyendo ese orgullo de ser clase trabajadora, transformaremos esta sociedad y construiremos una sociedad justa para todos. Muchas gracias, compañeros. Compañeras, compañeros, hoy me tocó en el Congreso hacer un análisis de coyuntura y lo hicimos desde la participación en la Escuela José Rigane. Ahora me desprendo de esas funciones y quiero traer el saludo y la solidaridad a los compañeros reprimidos de Luz y Fuerza de Zárate con esta injusta situación planteada por la patronal, por la justicia, por el poder. Traerles el saludo de la corriente sindical Carlos Chile, que integramos muchas compañeras y compañeros que estamos aquí en la sala, pero también de la corriente política de izquierda, como parte de distintos grupos políticos que se han solidarizado. La escuchamos ahorita, un mensaje político de primer nivel, a la compañera Miriam Bregman y a otros compañeros que nos han referido temas muy importantes. Yo quiero retomar lo que Fernando planteaba de los 50 años, porque la represión a los compañeros de Luz y Fuerza es parte de la violencia del orden capitalista. Cuando hablamos de desigualdad, de pobreza, de hambre, de desempleo, de precariedad, eso es la violencia del capitalismo contra la mayoría trabajadora en todo el mundo. No es especial la Argentina. Y vale esto porque se mencionaban los 50 años de Trelew. Y hoy decíamos, y lo voy a repetir, el año que viene, septiembre, se van a cumplir 50 años del golpe de Estado en Chile. Y ahí empezó esto que hoy todos hablamos de neoliberalismo, que es la cara del capitalismo contemporáneo. No hay que pensar en que se puede ser solo neoliberal, antineoliberal y resolver los problemas de la clase. No alcanza con ser antineoliberal. Hay que confrontar al capitalismo. Hay que confrontar a la violencia del capital. Y eso solo lo puede hacer la clase obrera. La clase obrera en toda su dimensión. Como decía Marcos, activos y pasivos. Más que pasivos. En plena actividad de lucha, las trabajadoras y los trabajadores jubilados. Movimientos sociales. ¿Qué movimientos sociales? Son desocupados, organizados en el territorio. La mayoría de nuestro pueblo, los trabajadores, somos los que hemos creado la condición de posibilidad de la transformación. Muchas veces se escucha y se dice en la política argentina, ¿cuándo se jodió la Argentina? Y le quieren echar la culpa al peronismo de que la Argentina se jodió en el 45. No, la Argentina se jodió cuando la clase obrera en los años 70, 80, 90 del siglo XIX se constituyó como sujeto para confrontar contra el poder en tiempo de revoluciones, en México o en Rusia. Y por eso vinieron los golpes de Estado desde el 30, para restaurar el poder. Ahora ya no necesitan golpes, aunque muy bien nos decía Cachorro hace un rato, hay un golpe dando vuelta como lo hubo en Bolivia, o como lo hubo en Brasil, o como lo hubo en Honduras y en Paraguay. Pero ¿por qué no necesitan el golpe tradicional? Porque tuvieron la década del 90, con el menemismo y con la alianza, con el peronismo oficial y el radicalismo oficial, reestructurando el poder. Y por eso el 2001 es la revancha del movimiento obrero y popular, para decirles que la resistencia, la organización puede ponerles un freno a la ofensiva del capital. Hoy de nuevo, en el 2022, estamos desafiados como movimiento obrero
a ponerle un límite a la ofensiva del capital. Por eso la solidaridad con los compañeros de Zárate, la solidaridad con la FETERA es el compromiso de una lucha por la unidad del movimiento obrero para una perspectiva anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal, contra toda forma de discriminación y racismo, y de esa forma, compañeras y compañeros, venceremos. Muchas gracias. Qué bueno escucharlos a todos. Me parece que quizás para los nuevos, si pudimos prestar o pudieron prestar atención, es como que tuvimos una especie de clase sobre la historia del movimiento obrero, sobre las luchas del movimiento popular. Me parece que entre todos uno puede ir anudando algunos pedacitos que sirven realmente para organizar la militancia, para hacernos cargo de lo que nos toque y para seguir aprendiendo. Me parece que ese es el valor, donde no habrán visto uniformidad, sino mucha diversidad y pluralidad de voces, que me parece que también tiene que ver con la riqueza de la CTA. Yo empezaba diciendo lo mismo, quería empezar diciendo lo mismo que había dicho Víctor recién, que en el caso de los sindicatos fundadores de la FETERA que vertebraron esta federación, los sindicatos de Lucifuerza, es ese puñadito que en la década del 90 enfrentó el tsunami neoliberal de Menem. Me parece que ahí es donde se separaron las aguas, claramente se dividió el movimiento obrero, claramente se dividieron las estructuras del movimiento obrero, porque de un lado quedó el sindicalismo empresario, con esos sindicalistas, con esos dirigentes sindicales que vivían, que pensaban y que actuaban como patrones y que entregaron toda la conquista, como fueron los famosos gordos de la CGT, con un paradigma, con un dirigente paradigmático que era Lescano, que fue uno de las figuras emblemáticas de la traición y de la entrega del patrimonio social acumulado por muchas generaciones en la Argentina. Y eso fue la energía. Desde ahí esa resistencia encaró la CTA, encaró las federaciones, esos sindicatos que íbamos a contracorriente y que en esas históricas marchas federales y en esos primeros palos que empezábamos a balbucear la resistencia y la reorganización del movimiento popular después de la derrota, costaba mucho porque era un poquito, éramos grupos minoritarios, pero era necesario resistir aún en contra del sentido común. Así que un orgullo para poder compartir con esta federación, con este grupo de compañeras y compañeros. La solidaridad plena con los compañeros represaliados, judicializados, me parece que es uno de los primeros puntos que hay que tomar. Y como decían ahora, siempre cada vez que el poder, que el capital quiera avanzar sobre el mundo del trabajo, una de las primeras medidas es la criminalización de la protesta y tratar de ubicarnos en el lugar de la ilegalidad, aunque tengamos la legitimidad de la lucha. Por eso esas son luchas importantes. Y yo creo, tratando de actualizar la historia, que en el caso de estos compañeros, la ofensiva que se ha desatado contra compañeros y compañeras de la corriente sindical, de la corriente clasista y combativa, contra otros compañeros, es parte de las tareas que vamos a tener en la etapa para consolidar esa unidad. Y es resistir la criminalización de la protesta. Yo creo que es uno de los principales puntos. Hay que hablar de unidad, yo creo que sí, hay que hablar de unidad, y creo que las principales unidades que nosotros tenemos que construir son las unidades en la calle, son las unidades tácticas, son las unidades de la resistencia, son las unidades que después, cuando se abre ese canal de movilización y que libere las energías populares, va a ser mucho más fácil discutir las unidades estratégicas, porque si no, muchas veces en algunos laboratorios, en algunas oficinas, se tratan de transar, de arreglar esas unidades estratégicas que poco comprenden nuestro pueblo, que poco comprenden la clase trabajadora. Yo creo que hay un desafío muy grande. Si nosotros decimos que el hambre es un crimen, si nosotros decimos que hay ajuste por inflación ahora, si nosotros decimos que hay una parte mayoritaria de la clase trabajadora bajo la línea de pobreza
si nosotros decimos que tenemos que luchar por la soberanía energética con los trabajadores de Luz y Fuerza adentro, por la soberanía alimentaria pero con los trabajadores y trabajadoras de los frigoríficos y aceiteros adentro? Con la legitimidad de nuestra lucha es necesario construir una unidad en la resistencia para enfrentar al actual gobierno, porque el posibilismo del actual gobierno le va a abrir camino a sectores más fundamentalistas y a sectores que realmente vayan a profundizar lo que ya se está generando hoy. Creo que hay un deber histórico de todos los militantes y dirigentes de la clase trabajadora, que la lucha, que la unidad de acción es ahora. Hay que preparar, como se planteó la jornada de miércoles, con asambleas, con movilizaciones, pero hace falta poner de pie al conjunto de la clase trabajadora para construir un paro nacional que ponga de pie la resistencia y los vencidos. No puede ser que la principal línea de oposición sea una marcha San Cayetano el 17. Eso es estar a espalda de la clase trabajadora. Y por último, un reconocimiento a mi amigo Guillermo Díaz. No, el reconocimiento es que nosotros estamos acá y esta lucha por las cesantías contra la represalia, aunque no dijo, porque él siempre cuenta, habla de Boca, no habla tanto de él, tiene que ver también con Guillermo. Guillermo fue 2 veces cesanteado en uno de los núcleos de poder más fuerte del poder económico, que es en Acindar. Lo cesantearon cuando enfrentó la reconversión industrial que planteó Acindar en la década del 91 y era miembro de la comisión interna por azotar y por enfrentar a uno de los gerentes de la empresa. Un orgullo porque tenía claro cuál era la contradicción capital-trabajo. Pero también hay otra parte de otra historia. Segunda vez que fue cesanteado fue en un paro, en la época del gobierno kirchnerista, cuando una cooperativa de trabajo que era patronal dentro de la empresa y que integra otra central sindical, lo cesanteó por parar con el conjunto de sus compañeros en la fábrica. Así que también la solidaridad con Guillermo, que no dice nada de eso, que sigue peleando por su reincorporación, y la solidaridad con los compañeros de la petera, de Luz y Fuerza, con la solidaridad con todos los luchadores sociales que hoy están siendo represaliados y cesanteados, y a construir un fuerte movimiento contra la criminalización de la protesta social. Nada más. Gracias, compañero. Gracias por la invitación. Hoy nosotros cumplimos 13 años de nuestra fundación en el año 2009. Perdimos para llegar, pero vinimos con toda la comisión directiva a traer nuestra solidaridad y nuestra presencia, que es la solidaridad de clase y es la unidad a la que todos nosotros y todos los que antecedieron en la palabra marcaron. Es poco lo que tengo para decir simplemente que para nosotros el CITRAEC las cosas tienen, en el medio de una gran confusión, acá se están clarificando las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el neoliberalismo de Menem, lo que pasó con Macri, con lo que está pasando hoy? ¿Cuál es el ataque feroz que se está dando en estos últimos 15 días al salario de los trabajadores, a la vida de los trabajadores y de todo el pueblo en general? Entonces, este nivel de complicidades nos pone frente a un escenario. Por ejemplo, el 17 la CGT llama a una marcha, que yo digo que es lo mismo que hacer una marcha contra la gripe o contra la lluvia. Nada, el vacío. Lo que pasó, y con la realidad que nos estamos encontrando hoy, que estos tipos le robaron el poder a los trabajadores, y que es lo decía muy bien Ricardo, la desindicalización. En la industria de la construcción, nosotros estamos volviendo a meter la urna en las obras. Años y años que había desaparecido la elección de delegados y comisiones internas. Esta situación de desindicalización y de entrega es una constante. Y hoy
cuando hicimos la marcha hace unos días, creo que el 7, hicimos una marcha que vamos a volver el 18, tal cual se votó en nuestro Congreso Federal. La complicidad hay que ponerla de manifiesto. ¿Por qué, compañeros? Porque son varios los frentes. Tenemos el frente de los trabajadores y trabajadoras que no tienen salario. Tenemos el frente de las organizaciones territoriales y la situación del hambre. Tenemos frente a los compañeros de la actividad privada que también están corriendo riesgo todos los días. Y hay una posibilidad, porque estamos en presencia de un ajuste ortodoxo, dicen, de que se cierren las obras públicas o caigan las obras públicas. Entonces estos tipos nos están dejando sin vuelta. Nosotros creemos que este escenario también lleva a que el grueso de los trabajadores comprendan que hay organizaciones, instituciones que se van a caer con este tornado. Porque este tornado no es un tornado más. Este es la síntesis de varios tornados. Y tienen que saber las trabajadoras y los trabajadores que hay que romper las tranqueras, que hay que cortar los alambrados, que hay que generar agrupaciones, que hay que generar nuevos sindicatos, porque la realidad laboral ha cambiado. La Argentina ha cambiado como ha cambiado el mundo, es cierto, pero lo están haciendo sobre nuestras espaldas. En pocos días tienen que pagar 1.000 millones de pesos a los bancos. Y no se habló de un aumento por decreto, ya antes de las paritarias para el grueso de los trabajadores y trabajadoras. No se habló de eso. Está hablando pelotudeces de la mañana a la noche, pero ni un solo centro para los trabajadores. Esto nosotros lo decimos con crudeza, porque vemos, quizás, y recogemos la historia, por supuesto, pero hoy es momento de tomar decisiones. Nosotros creemos, por eso volvemos el 18, la íbamos a hacer antes, pero debido a las elecciones de nuestra central, el 11 la pasamos para el 18, vamos a volver al Ministerio de Trabajo, porque es vergonzoso, y lo mismo que pasa con pasaba con Triaca, y no quiero seguir para atrás porque no quiero lastimar a nadie, pero siempre fue lo mismo. Entonces, en este congreso que saludamos, el tema de la represión, el tema de judicializar, también tenemos una postura sobre eso. Nosotros creemos que hay que poner a los trabajadores en una actitud ofensiva y no defensiva. Acá hay una discusión de poder. Y el poder surge de los trabajadores y de la democracia sindical y de la libertad sindical. Que de eso se encarga la CGT y Moroni, de tener atado a los trabajadores con el miedo a la desocupación o a ser despedido. Recién Gustavo se fue, habló del paro general. Nosotros creemos que tenemos que ir camino a construir el paro general activo. Con humildad lo digo, porque también es una cuestión de poder. Pero hay que construirlo, porque eso es lo que puede frenar este desastre. Y establecer el poder de los trabajadores como un factor fundamental en la reconstrucción de la patria. Porque hay muchas cosas que hay que reconstruir, muchas. La patria es una. Las pruebas son muchas, pero para hablar de una, el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, la entrega absoluta
de un programa económico que cae sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. La cobardía de Vicentín, la cobardía frente a los gauchos que tienen la soja acopiada y no la venden. ¿Qué haría un presidente con huevo con esa cosecha? ¿Qué haría? La pregunta es, compañeras y compañeros, y con esto termino, y el agradecimiento de nuevo a esta posibilidad, es caminar, construir el paro general. Por supuesto, en un marco de unidad, no se discute eso. La perspectiva política, hoy, no es para nosotros, como sindicato, no es el problema. Una vez que los trabajadores estén puestos de pie y sean real poder en la Argentina, ahí hablamos. Porque fíjense ustedes, ¿cuáles son los niveles de representación en el Congreso? Para nosotros, como sindicato, no es el problema. Una vez que los trabajadores estén puestos de pie y sean real poder en la Argentina, ahí hablamos. Porque fíjense ustedes, ¿cuáles son los niveles de representación en el Congreso del movimiento obrero? Ahí está. Les dijeron, muchachos, ustedes háganse millonarios, pero del poder político ni hablemos. Eso para nosotros. Y eso tuvo una continuidad. Y hoy se está padeciendo. Así que, compañeros, cuenta la FETERA con nuestra solidaridad, con nuestra presencia, con todo lo que podamos hacer en función de esta situación que se vive. La unidad, para la unidad nosotros somos materia dispuesta y ojalá podamos construir un poder de los trabajadores. También se lo digo a Cachorro, que va a ser el nuevo secretario general de la CTA, que realmente marque una nueva etapa en la historia del movimiento obrero. La etapa que está culminando se tiene que ir con los responsables de este desastre, que son los gordos de la CGT y que hacen la marcha el 17. Así que un abrazo para todos los compañeros del Congreso. La verdad es que esto se convirtió en una asamblea obrera extraordinaria. Gracias, FETERA, por esto. Porque de un acto de solidaridad, de defensiva frente a la persecución, podemos transformarla en un acto de ofensiva, en un acto de pensar estrategias para dar respuesta a quienes nos quieren acorralar, aislar, y que pensemos solamente en términos de supervivencia, de sobrevivir. Podemos estar pensando en cómo consolidar una organización de nuevo tipo de la clase trabajadora. Yo siempre digo que la CTA nació en el peor de los mundos en la Argentina, porque era la traición menemista de utilizar la fuerza de resistencia de nuestro pueblo que había tenido, de resistir al plan austral de Alfonsín, y de esa energía emergió un gobierno que traicionó no solamente esa fuerza de lucha de los trabajadores y trabajadoras, sino que traicionó toda la historia del peronismo. Y al mismo tiempo se caía el muro de Berlín y fracasaba, o había sido llevado al fracaso, una de las experiencias históricas de la humanidad, que había sido la revolución bolchevique
del año 17. Y entonces ya no se podía hablar de socialismo, ya no se podía hablar de peronismo, porque nos quedábamos sin herramientas y sin embargo nos afirmamos en un valor, nos afirmamos en el valor transformador de los intereses y de los valores de la clase trabajadora y empezamos a construir una central de nuevo tipo. Así nació la CTA. Entonces, de un ejercicio de defensiva, de resistencia, pudimos construir al mismo tiempo una herramienta de ofensiva. Salimos del laberinto por arriba y empezamos a construir fuerza y poder popular para enfrentar ese tiempo. Y entonces, a ese horizonte que parecía inaccesible porque desaparecía hasta la utopía, porque nos dijeron que se terminaba el trabajo, nosotros pudimos reconstruir la utopía de una sociedad erigida al calor de la capacidad transformadora de la clase trabajadora. Me parece que 30 años después estamos en una encrucijada similar, porque nos costó mucho derrotar al macrismo. Fueron 4 años de movilizaciones duras y parecía que venían para quedarse, si hasta ganaron las elecciones de segundo término en el 2017 y parecía que se faltaba la posibilidad de reelección. Y de esa capacidad de movilización emergió un gobierno que aspiramos y alentamos a que produzca las transformaciones necesarias. Hola a todos, a todas. Bueno, voy a ser breve. Considero que ya el tiempo y los compañeros y las compañeras que me precedieron han sabido poner en palabras todo esto que estamos sintiendo. Yo soy secretaria general del SUTEBA de acá de Zárate y como docentes hemos sabido unirnos, ¿no?, en esta lucha, en esa rotonda de la dignidad que recordábamos hoy, donde los trabajadores y las trabajadoras, los obreros, nos encontrábamos en lucha y los docentes y las docentes nos encontrábamos con nuestros alumnos y con nuestras alumnas que habían ido a acompañar a sus padres, a sus madres y se hicieron calor de esa lucha. La verdad que siempre lo recordamos en nuestra ciudad. Fue un hecho, un hito muy importante y de ahí hemos sabido continuar con la unidad y queríamos simplemente desde nuestro sindicato felicitar este congreso y traer nuestra mayor solidaridad a los compañeros y las compañeras básicamente los compañeros que están sufriendo esta persecución. Nosotros como docentes en el gobierno de Vidal hemos sufrido una persecución. Se ha llamado a las familias que vayan a dar clases en reemplazo de los docentes, se ha llamado puntualmente a la desindicalización y hemos sabido defender con 17 días de paro, hemos sabido defender nuestro salario, nuestra lucha y sobre todo la educación pública, que es lo que defendemos y es nuestra bandera. Simplemente agradecer la invitación. Saben que desde el SUTEBA vamos a estar siempre en las luchas que hermanen y que garanticen la profundización, ¿no? y esa necesidad
de alcanzar ese mundo mejor, ese mundo que soñamos, ese mundo que necesitamos. Para les jóvenes que estamos transitando el sindicalismo y estar hoy en el sindicato de Luz y Fuerza, me es inevitable recordar a Tosco, que se ha recordado acá. La verdad que es imprescindible a la hora de profundizarnos y de marcar ese camino, ¿no? Se ha dicho mucho de la década del 70, de los que fueron, de los que tienen un camino ya recorrido, que se les agradece esta juventud. Yo creo que nos hacemos carne de esa lucha, nos hacemos carne de eso, y con ese ejemplo es que marcamos el futuro. No somos el futuro somos hoy, el futuro es presente, el futuro es de lucha, y el futuro nos lleva a esta unidad que nos va a permitir poder evitar volver a tener un macrismo, volver a tener un gobierno neoliberal que nos hizo tanto daño. Creo que se han dicho muchas propuestas acá, se han planteado muchas propuestas y que son el camino correcto, pero me parece que lo fundamental que nos tenemos que llevar de este congreso hoy es la unidad y la unidad. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, cortito nomás, porque porque tenemos que entregar ese documento en el Consejo Deliberante y que están esperando, y no sé si van a tener tanta paciencia, porque ya nos hemos excedido demasiado en el tiempo que nos habíamos comprometido, pero es preferible esto. En todo caso se entregará el lunes esa nota, pero es preferible este debate. Es preferible escuchar las coincidencias y los matices que se han pronunciado con absoluta libertad en este Congreso. A nosotros nos entusiasma, nos enamora la posibilidad de que construyamos una unidad que tenga que ver con un proyecto de emancipación, con un proyecto de liberación. Les agradecemos enormemente a todas las organizaciones hermanas, a todas las organizaciones que han acercado solidaridad, esta solidaridad de clase, en serio, y el compromiso de la FETERA es la de aportar a la unidad para poder construir una sociedad más justa. Con esto cerramos el Congreso, les agradecemos y los abrazamos a todos. Compañeros, quiero agradecerles profundamente el haber estado, el habernos acompañado. Les pediremos un esfuerzo más, que es esta movilización, para poder entregar esta nota. Agradecerles enormemente, porque para el Sindicato de Luz y Fuerza